Esta es la mega orquesta de la Red Sonidos de la Tierra, conformada por una comunidad de niños, niñas y adolescentes paraguayos de más de 60 comunidades, unidos por la pasión de la música, que se reúnen todos los años durante las vacaciones de invierno para aprender con alegría, integrándose, conociendo nuevos amigos, cooperando, descubriendo y valorando la historia y haciendo lo que más les gusta, que es esto. Lindo, ¿no? ¡Qué muchos instrumentos! Mira, ahí está el maestro Luis Arad. Padres emocionados, fotos aquí y allá. Escucharlos te mueve el corazón. Pero acá hay detalles que te estás perdiendo, porque no solo fueron horas y horas de práctica de los chicos, también se movieron personas y organizaciones. Un gran trabajo de participación comunitaria. Desde que supimos que veníamos al Chaco, estuvimos realizando varios eventos, ¿verdad? Lucrativos, por supuesto, como venta de comida, tocamos en las plazas. Viajamos aproximadamente 900 kilómetros, hicimos 14 horas de viaje, no fue impedimento para estar con todas las pilas. Mientras esto pasaba en las comunidades, la Asociación Tierra Nuestra se encargaba del resto. Contactar con las autoridades locales para que aceptaran el desafío. Golpear puertas para lograr auspicios, lugares para hospedar a los chicos, medidas de seguridad, comida, permiso de los padres, talleres, sillas, remeras. Una lista interminable. Todo este trabajo maravilloso y comprometido que venimos realizando no sería posible sin contar con aliados estratégicos de todos los sectores de la sociedad. También Neuland tuvo que prepararse de antemano. Con solo 2.000 habitantes, recibir a otras 1.000 personas se volvió un inmenso desafío. No solo de infraestructura y logística, sino también de prepararse para cortar durante 4 días la rutina y el silencio de sus calles, para recibir a la Marea Naranja. Creo que es un evento muy importante para la formación de los chicos de nuestro país y ojalá que puedan seguir en ese trabajo por muchos años y contribuir al desarrollo integral de nuestros jóvenes. Principalmente nos interesa muchísimo como comunidad acá en el centro del Chaco mostrarnos de la forma más positiva. Acá en el Chaco somos gentes trabajadores y queremos mostrarnos no solamente del lado de la producción. En este sentido nos interesa muchísimo también destacar el valor cultural, el valor histórico de los inmigrantes, de todo el Chaco en sí. Este seminario y Festival Nacional de Orquestas Juveniles es el mayor encuentro anual del programa Sonidos de la Tierra, pero la música es solo una excusa. Sonidos de la Tierra, este programa de integración social comunitaria a través de la música, organiza todos los años un seminario nacional de orquestas juveniles, reuniendo a la mayor cantidad de músicos posibles. Es el evento más grande en términos musicales de convocatoria y participantes. Todos los años vamos rotando de sitios, el sur, el norte. Los chicos que aman, pero aman su cama. Buen día, vamos los chicos de coro. A través de la música, niños y jóvenes se forman como futuros líderes, aprendiendo a organizarse, a respetar el medio ambiente, a ser responsables, disciplinados, a ser amigos, a aceptar al otro, a sentirse orgullosos de sus raíces, pero sobre todo, a soñar en grande. Mi mamá me levanta. ¿Qué quieres ser, mi hijo? Me levanta así, me mira a los ojos. Dice, mamá, quiero ser músico. Y mira, abre sus ojos y dice, estás completamente loco. La música es solo una excusa para hacer las cosas mejor y cambiar historia. ¡Ah, qué linda!
trabajan lo que es relaciones interpersonales, la comunicación asertiva, trabajan la empatía, solidaridad. Por sobre todas las cosas veo que trabajan su autoestima. Poder admirar la belleza en los sonidos hace que uno pueda después admirar la belleza en toda la vida. Son 4 días de una agenda llena de actividades que incluyen talleres, desfiles, juegos de integración, charlas, visitas y mucho ensayo. Los seminarios festivales de orquestas juveniles son la vidriera del programa Sonidos de la Tierra, son la expresión genuina, la expresión más acabada del alcance y el impacto que estamos logrando con este programa. El final del evento se celebra con un mega concierto, el mismo concierto que viste al inicio, este que te pareció muy lindo. Pero ahora que sabes todo lo que significa este seminario, te invito a que lo vuelvas a ver, ahora con más detalle. ¿Qué sentís cuando escuchás una orquesta de más de 1000 personas tocando? Es más que música. Son comunidades paraguayas lejanas unas de otras, pero unidas en un mismo sentir. Paraguayos y paraguayas empoderados, más de 1000 sueños y potenciales en pleno crecimiento. Más de 1000 historias que van cambiando. Así convocamos a miles de jóvenes talentos juveniles de todo el país que llevan su arte, que llevan sus comunidades a estos pueblos. Construir belleza en conjunto es la principal misión de este seminario. Ahora puede que lenguaje na ningutanenco Sonidos de la Tierra, payo hay Chaco paraguayo en Noino. Donde hay música se puede todo y que para la música no existe frontera.